Hola amigos de YouTube, en este video revisaremos la norma ANSI ISA 88 o también llamada ISA S88. Este video es realizado por mi persona, Byron Albuje. El estándar ISA 88 define modelos de referencia para la implementación de sistemas de control de procesos por lotes que permitan altos niveles de flexibilidad y reusabilidad. La S88 es una combinación de 5 documentos, pero solo los 3 que se muestran en pantalla han sido publicados. La primera parte, titulada Modelos y Terminología, define la mayoría de los conceptos importantes de la norma y contribuye a la automatización industrial. Entre las partes que revisaremos está la receta, sus partes, y dentro de sus partes le pondremos especial atención a lo que es los requisitos de equipos y a los procedimientos. Las siguientes definiciones y conceptos se mencionan a lo largo de toda la norma, es por esto que es muy importante revisarlos. Empezaremos por el proceso por lotes. Se define como un proceso que conduce a la producción de cantidades finitas de material, sometiendo cantidades de materiales de entrada a un conjunto ordenado de actividades de tratamiento durante un periodo de tiempo finito usando una o más piezas de equipo. El control del proceso por lotes, o también llamado batch control, sirve para abordar todos los aspectos del control de lotes. La receta es el conjunto de información necesaria que identifica de forma exclusiva los requisitos de producción para un producto específico. En otras palabras, una receta nos dice cómo combinar ingredientes o materias primas usando el equipo para hacer un producto. Un módulo es una pieza o grupo de equipos con una función claramente definida, que incluye el control integrado para hacer que el equipo se comporte adecuadamente para cumplir su función. Esta norma se basa en recetas, que describen pasos para el control de lotes en forma general. Empezaremos definiendo la receta y sus partes. Una receta contiene 5 categorías de información. La primera es el encabezado, que es de información administrativa, como el ID de la receta, el nombre del autor, número de versión, historial de versiones, aprobaciones, etc. Y así es un resumen del proceso. Los requisitos de equipo es de información sobre el equipo específico necesario para hacer un lote, o una parte específica del lote. Se suelen describir los equipos y requisitos en términos generales. La tercera categoría es de procedimiento, que define la estrategia para llevar a cabo un proceso, es decir, el procedimiento, los pasos e instrucciones proporcionados para un sistema de control o para el operador. Estas dos últimas categorías necesitan ser explicadas con más detalle, por lo que se las estudiará posteriormente. Seguimos con la cuarta categoría, es la fórmula. La fórmula describe las entradas de las recetas del proceso, como por ejemplo ingredientes y sus cantidades, los parámetros del proceso, como son las temperaturas, velocidades, etc., y las salidas del proceso, que puede ser un producto o la cantidad resultante de un lote. Las fórmulas se pueden utilizar para distinguir entre diferentes productos o productos definidos por un mismo procedimiento. La quinta categoría es otra información, que no es más que una parte en la que pondremos toda la información que no entra dentro de las otras categorías, como por ejemplo comentarios, operaciones de seguridad, etc. Estas categorías definen lo que es un lote, sus partes y características. Ahora empezaremos por lo que es el requisito de equipo. El equipo se segmenta según el siguiente modelo. En la parte más alta tenemos la empresa, que se refiere a la unidad de negocios, que es la que establece las actividades de la unidad corporativa y las decisiones que se toman a nivel de empresa. Seguidamente viene un sitio, que no es más que otro nombre para la planta. Para determinarlo se analiza su geografía, sus productos y procesos de fabricación. Las áreas son las secciones de un sitio. Según la norma S88, no todas las secciones de una planta deben formar parte de un área, sobre todo si la sección no tiene nada que ver con el control de lotes. Ahora sigue la celda de proceso, que contiene todo el equipo necesario para hacer lotes. Proporciona los límites de los equipos necesarios para hacer un lote. Una celda de proceso puede procesar más de un lote en un momento dado, siempre y cuando el equipo esté disponible. Seguidamente tenemos la unidad. La unidad es el módulo de control y de equipos que se combinan junto con otros equipos para formar unidades con el fin de proporcionar la funcionalidad necesaria para ejecutar un proceso. Los módulos de equipos. Es un grupo funcional de equipos que pueden llevar a cabo un número limitado de actividades de procesamiento. El módulo de control es el elemento más básico del modelo físico. Es una colección de sensores, actuadores y otros módulos de control y equipo de proceso. Desde el punto de vista de control, se hace funcionar como una sola entidad. Finalmente tenemos el elemento final de control, que es un componente físico del proceso o el equipo. Estos son actuadores y sensores tales como válvulas, bombas, interruptores y la instrumentación.
Estos 4 niveles inferiores son los que realmente importan, ya que están contenidos dentro de la celda de proceso. Los restantes 3 niveles superiores son todos componentes posteriores de una celda de proceso. Vamos a detallar un poco más lo que es un módulo de control. Los módulos de control deben proporcionar un método robusto de control del dispositivo, incluyendo las siguientes funciones. Dentro de los modos, entre los modos tenemos el control automático, donde una secuencia lógica controla el estado del dispositivo. El modo manual, en el que un operador controla el estado del dispositivo, y finalmente un modo de simulación, que permite a un operador o ingeniero probar el software sin tener que manipular el equipo. Seguidamente tenemos que los módulos de control deben ser permisivos. Esto se refiere a que deben impedir que un dispositivo se accione si los permisos o restricciones son verdaderos. Finalmente tenemos la detección de errores. Se refiere a las alarmas y a la información sobre el funcionamiento de un dispositivo. Ahora vamos a detallar lo que es la categoría de procedimiento de las recetas. Se definen dos modelos para la representación de los procedimientos de recetas. El primero es el modelo de proceso para recetas generales y de sitio. Este modelo se centra en la descripción de la funcionalidad del proceso, en lugar de en los equipos. El segundo modelo es el modelo de procedimientos para recetas básicas y de control. Este modelo se centra en describir el proceso que se refiere al equipo físico. En cuanto a lo que tiene que ver con el modelo de control de procedimientos, se estructura de la siguiente manera. En la parte más alta tenemos un procedimiento, que define la estrategia general para hacer un lote. Se compone de un conjunto ordenado de procedimientos de la unidad. En el nivel siguiente tenemos un procedimiento de unidades, que es un conjunto ordenado de operaciones que se llevan a término en una sola unidad. Solo una unidad de procedimiento se le permite ser activa en una unidad en cualquier momento. En el nivel inferior tenemos una operación, que es un conjunto ordenado de las fases llevadas a término en una única unidad. El estándar supone que solo una operación activa en una unidad en un momento puede estar funcionando. En el nivel más bajo tenemos lo que es la fase, que es el elemento más pequeño de control de procedimiento, que se puede llevar a cabo en tareas orientadas a procesos. Es muy común que múltiples fases se ejecuten simultáneamente. Esto es todo en cuanto a la primera parte de la norma. En la segunda parte de la norma, titulada Estructuras de datos y directrices para lenguajes, se definen modelos de datos que describen el control de lotes en su aplicación en las industrias de procesos. También define estructuras de datos para facilitar las comunicaciones dentro y entre las implementaciones de control de lotes y define lenguajes para la representación de las recetas. Dentro de los contenidos que revisaremos está el modelo de datos, las tablas relacionales y las gráficas de procedimientos. Empezando con los modelos de datos, tenemos dos modelos, el modelo de receta, cuya estructura fundamental es la entidad de receta, y el modelo de equipos, cuya estructura fundamental es la entidad de equipo. Empezaremos con las partes de la entidad de la receta. Estas son el equipo requerido. El equipo requerido se refiere a características específicas de los equipos. Estas características son propias de cada aplicación. Seguidamente tenemos los parámetros. Estas son variables que se asocian con las entidades de recetas. Estas variables pueden ser utilizadas por elementos de procedimiento de equipos o por otras actividades. Dentro del campo Otra información tenemos la información que no está contenida en otras partes de la receta, como puede ser información de cumplimiento, materiales, información de seguridad, diagramas de flujo, etc. Finalmente, en el elemento estructural procesal, tenemos los elementos de procedimiento de la receta y la información sobre los pedidos para su ejecución. Seguidamente, la entidad de equipo tiene las siguientes partes. La característica de equipo. Son específicas de cada aplicación. Las propiedades del material se pueden utilizar para examinar las características del equipo. El elemento de equipo procesal es la representación de una entidad de receta que ha sido ejecutada. Finalmente, la relación de equipo es una representación de las conexiones entre el equipo, como por ejemplo tuberías, transportadores, conexiones flexibles e incluso la relación con el uso compartido de equipos. Ahora pasaremos a lo que es las tablas relacionales. Las tablas relacionales usan interfaces de estructura SQL para intercambiar la siguiente información: información maestra y de control de las recetas, información del equipo de celda, información de horarios e información de producción. Las partes de una tabla relacional son las siguientes: la información de cabecera, que identifica el elemento de receta que se intercambiará; la información de procedimiento, que define el elemento de control del procedimiento; la relación entre los elementos y las definiciones de transición entre los elementos. Seguidamente tenemos la fórmula, que son los valores de los componentes que se van a utilizar en la producción o la ejecución de un lote y sus límites.
Dentro del campo otra información tenemos información extra a la ya detallada. Dentro del equipo necesario tenemos las limitaciones de equipo y las condiciones de la receta. Finalmente revisaremos los que son las gráficas de procedimientos. Estas describen cómo se llevan a cabo los procedimientos dentro de un lote. Entre sus partes o elementos del gráfico tenemos lo que es primeramente en la parte superior el símbolo de inicio. Seguidamente podemos tener símbolos de locación o de ubicación encerrados dentro de elipsis y los cuadrados que identifican procedimientos, operaciones o fases. Las líneas paralelas también identifican lo que son condiciones de inicio o condiciones posteriores y anteriores. Finalmente, en la parte inferior tenemos lo que es un símbolo de fin. Esto es todo en cuanto a la segunda parte de la norma. La tercera parte de la norma, titulada Modelos de recetas generales y de sitio y su representación, contiene las siguientes características o informaciones. Se usa para definir las recetas generales y de sitio. Entre estos tenemos que va a definir un modelo general para su uso, las actividades que se describen de su uso dentro de una empresa, una representación y un modelo de datos de las mismas. Como conclusiones tenemos que la norma ANSI S88 propone conceptos, representaciones y estructuras estándar para el control de lotes. También que la estandarización permite que todos los profesionales hablen en un mismo lenguaje y facilite el intercambio de información. La estandarización del control de lotes busca generar recetas generales que resuelvan problemas de control para distintos procesos. Las recetas generales que se buscan generar sirven de base o guía para el desarrollo de proyectos de control de lotes de producción. El tener una forma estándar de graficar o representar los procesos de los lotes permitirá que todos los ingenieros entiendan la información de cualquier proceso de producción sin tener que aprender diversas nomenclaturas. También tenemos que al dividir los procesos de producción en lotes facilita su estudio y posterior control y automatización. Las propuestas del estándar para el manejo de la información de los lotes y recetas buscan mejorar su estructuración. El seguir un estándar en cuanto al manejo de la información de recetas permitirá que estas soluciones de control generales sean fáciles de entender e implementar. Y finalmente que contar con un modelo de datos estándar para recetas permitirá que la información de cada receta particular aplicada a un proceso de producción sea fácil de encontrar y de manejar. Muchas gracias por su atención.